Charles Spencer ha dicho ahora, en la práctica, algo en televisión que parece socavar la versión de la historia de su divorcio que el público ha escuchado durante décadas. Y lo que hace esto tan llamativo es que la contradicción se vuelve evidente en cuanto compara sus comentarios recientes con la cronología que la gente ha recibido durante años. Lo que no dejo de pensar es en lo casualmente que lo dijo. La cámara estaba grabando, la entrevista estaba en marcha. Y Charles pareció presentar la confesión como si fuera solo una pequeña aclaración. Pero lo que realmente hizo fue tirar de mira 160, un hilo que podría afectar toda la imagen pública que ha construido a su alrededor. Porque Charles Spencer ha pasado años posicionándose como la persona dispuesta a decir verdades incómodas sobre su propia familia. Se presentó como el hombre capaz de ver más allá del sistema del palacio. Escribió libros, dio entrevistas, se plantó ante el mundo en el funeral de su hermana e hizo una promesa de proteger a sus hijos, que sonó como una mezcla de dolor y desafío. La gente le creyó porque la historia era clara. Él era el hermano protector, el hombre que entendía la institución, el familiar que protegería a los hijos de Diana. Era una narrativa poderosa, pero aparentemente nunca fue la historia completa. La entrevista en cuestión se centró en su divorcio de su primera esposa, Victoria Aitken. Durante años, la versión pública del final de ese matrimonio fue bastante consistente. Charles Spencer fue presentado como un hombre devastado por las circunstancias. Su esposa se mudó a Sudáfrica con sus hijos. Luego tuvo que luchar a través de los tribunales para mantener contacto con ellos. Esa versión apareció repetidamente en perfiles sobre él. Fue presentado como el padre separado, herido pero decidido, luchando contra un sistema legal extranjero para seguir formando parte de la vida de sus hijos. Era un relato emocionalmente convincente, pero, basándonos en lo que el propio Charles ha dicho ahora, aparentemente no fue exactamente así como comenzaron los hechos. Durante la entrevista, explicó que en realidad había aceptado que Victoria se mudara a Sudáfrica con los niños. Dio su consentimiento, aprobó el acuerdo. No se describió a sí mismo como alguien que hubiera perdido inmediatamente una batalla por la custodia. Dijo que sí. Después explicó por qué. Según Charles, sabía que no era capaz de cuidar solo de 4 niños menores de 6 años. Entendía sus propias limitaciones, así que permitió que los niños se fueran. Y eso cambia por completo el enfoque, porque esa no es la misma historia que el público ha estado escuchando durante casi 3 décadas. La versión sostenida durante años era que Victoria se marchó. Se llevó a los niños. Se mudó a Sudáfrica. Y Charles después pasó años y gastó una cantidad considerable de dinero, luchando a través del sistema legal, solo para preservar una relación con sus propios hijos. Esa versión generaba simpatía hacia él. Hacía que la posterior disputa por la custodia pareciera algo impuesto sobre él y no algo surgido de un acuerdo que inicialmente había aceptado. Pero si Charles aceptó la mudanza, entonces surge una pregunta evidente. ¿Qué cambió después? ¿Se arrepintió más tarde de la decisión? ¿Victoria se negó a regresar? ¿Cambiaron los términos del acuerdo? Porque eso es una historia fundamentalmente diferente. Ya no es, mi esposa se llevó a mis hijos. Se convierte en, acepté un acuerdo y después me sentí descontento con lo que ese acuerdo significaba. Esas dos cosas no son iguales, y si esa diferencia es correcta, entonces la base de la identidad pública de Charles Spencer cambia. Ha construido gran parte de su reputación alrededor de ser la persona que se enfrenta a instituciones poderosas, el que se niega a guardar silencio, el miembro de la familia que lucha contra circunstancias abrumadoras. Pero la decisión que ahora describe como padre de 4 niños muy pequeños fue permitir que se mudaran, porque creía que no podía manejarlo solo. Eso es, en realidad, una confesión profundamente humana. Criar a 4 niños menores de 6 años sin ayuda sería extraordinariamente difícil.
El problema no es que la decisión en sí misma fuera necesariamente irrazonable. El problema es que esa no fue la versión que la gente recibió anteriormente. La historia pública se centró en una madre que le quitó a sus hijos. No, en una madre que se marchó con su consentimiento, porque él comprendía sus propias limitaciones. Una versión lo presenta principalmente como una víctima. La otra lo presenta como un hombre que tomó una decisión práctica y que quizá después la lamentó o reconsideró. Esa diferencia importa. Y se vuelve todavía más importante cuando se compara con otras partes de la imagen pública de Charles Spencer. Charles Spencer se ha presentado repetidamente como defensor de Diana, como el hermano que comprendió lo que la familia real le había hecho, como el tío que se aseguraría de que sus hijos fueran criados con verdad, afecto y libertad frente a una institución que él criticaba abiertamente. Luego estuvo el discurso del funeral. Casi todo el mundo lo recuerda. Se situó dentro de Westminster Abbey, delante de la familia real y de una audiencia internacional, y habló de que el legado de Diana continuaría a través de sus hijos. Prácticamente prometió protegerlos de las mismas fuerzas que creía que habían contribuido al sufrimiento de Diana. Fue casi una declaración de resistencia dentro de un elogio fúnebre, y la gente reaccionó con fuerza. Para muchos, parecía que por fin alguien decía públicamente lo que otros tenían miedo de decir. Pero si ahora reconsideras ese momento a la luz de lo que Charles ha admitido sobre su propio divorcio, comienza a aparecer un patrón. Charles Spencer es extremadamente eficaz contando historias en las que él ocupa la posición moralmente más fuerte. Se convierte en la persona dañada por las circunstancias. Las instituciones se convierten en el problema. Otras personas se convierten en el problema. Y cuenta esas historias de manera tan convincente que la narrativa misma se vuelve difícil de cuestionar. Pero la cronología de su divorcio, basándonos en los detalles que él mismo describió recientemente, no parece coincidir con la versión simplificada repetida durante décadas. Y si una parte importante de esa historia estaba incompleta, entonces, naturalmente la gente puede empezar a preguntarse qué otras partes de la narrativa de Charles Spencer merecen una segunda mirada. Considera su relación con sus sobrinos, Harry y William. Después de la muerte de Diana, Charles se convirtió en una conexión simbólica importante con la familia materna de ambos. Pasaron tiempo en Althorp, la finca de la familia Spencer. Se suponía que él representaba su vínculo con el lado de Diana de la familia y ofrecía un equilibrio frente a la influencia Windsor que los rodeaba. Durante un tiempo, esa relación pareció fuerte. Harry ha hablado positivamente de su tío en el pasado, pero con el tiempo, la relación pública parece haber cambiado. Charles Spencer ha estado notablemente menos visible durante varios momentos importantes. No tuvo un papel público destacado en la boda de Harry y Meghan. Tampoco ha sido especialmente vocal apoyando a Harry durante sus distintas disputas relacionadas con la prensa y la familia real. De hecho, Charles a menudo ha permanecido relativamente callado, y eso es llamativo para alguien cuya identidad pública fue construida en parte alrededor de una lealtad familiar expresada abiertamente. Eso no significa automáticamente que exista una disputa, pero sí plantea preguntas cuando se observa junto al patrón más amplio. Charles ha demostrado una habilidad para moldear una narrativa pública. Ha permitido que determinadas versiones de los hechos sigan dominando incluso cuando detalles posteriores parecen mucho más complicados. Con frecuencia se posiciona como la parte perjudicada o moralmente correcta. Y esos patrones hacen que, naturalmente, la gente se pregunte qué habrán experimentado William y Harry en su propia relación con él. Porque si el público pudo creer durante años que su exesposa simplemente se llevó a sus hijos cuando ahora él dice que originalmente aceptó la mudanza, ¿qué otras suposiciones se han permitido permanecer? Y eso nos lleva directamente a Althorp,
Althorp es fundamental para entender la vida pública de Charles Spencer. Heredó la finca siendo relativamente joven después de la muerte de su padre. Es una enorme propiedad histórica, y mantener un lugar así requiere recursos financieros enormes. Charles ha hablado abiertamente sobre las presiones económicas relacionadas con mantener Althorp en funcionamiento. Abrió la finca a visitantes, escribió libros, aceptó compromisos como conferencista. También ha utilizado la historia de su familia, incluida la memoria de Diana, como parte de la manera en que la finca sigue siendo relevante financiera y culturalmente. Ha habido exposiciones relacionadas con Diana y elementos conmemorativos asociados con Althorp. La gente ha pagado por visitarlos. No hay nada inherentemente extraño en ello. Las propiedades históricas a menudo dependen del acceso público y de la historia familiar para sobrevivir económicamente. Pero sí significa que Charles Spencer tiene un interés material en mantener una identidad pública convincente. La imagen del hermano incomprendido, el tío protector, el narrador independiente de la verdad. Esa narrativa tiene valor, vende libros, genera interés, ayuda a mantener a Althorp culturalmente relevante. Entonces, ¿qué pasa cuando esa historia empieza a debilitarse? ¿Qué pasa cuando alguien que construyó gran parte de su reputación diciendo verdades incómodas revela casualmente que una versión pública sostenida durante años sobre su propio divorcio puede haber sido incompleta o engañosa? El problema no se queda limitado a una sola disputa familiar. Anima a la gente a reconsiderar otras afirmaciones que ha hecho. Eso incluye las historias que Charles ha contado sobre su infancia, sus padres, sus experiencias en internados. Charles ha hablado extensamente sobre el trauma de su crianza. Ha descrito cómo fue enviado lejos a estudiar. Ha hablado sobre la frialdad emocional dentro de su familia. Nada de eso debería descartarse automáticamente. El trauma infantil es real, y la tradición de la clase alta británica de enviar a niños a internados a edades muy tempranas ha sido descrita por muchas personas como emocionalmente dañina. Pero cuando reconoces que alguien entiende cómo estructurar una historia, cómo enfatizar ciertos detalles y minimizar otros, cambia la manera en que evalúas esos relatos. Especialmente después de que esa misma persona reconoce públicamente hechos que complican una de las narrativas centrales de su propia vida. Eso no significa necesariamente que todo lo demás haya sido inventado, pero sí plantea la posibilidad de que otras historias también hayan sido moldeadas, seleccionadas o no editadas, presentadas de la manera más probable para generar simpatía, mientras se reduce la responsabilidad personal. Y eso nos lleva de nuevo a Diana. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención sobre Charles Spencer es lo rápido que la muerte de su hermana quedó entrelazada con su papel público. Su discurso en el funeral fue indudablemente poderoso. Transmitía emoción genuina, transmitía ira. Pero poco después, la memoria de Diana también quedó vinculada a libros, entrevistas, proyectos conmemorativos y toda una identidad pública construida alrededor de ser su hermano. Sí, parte de eso consistía en preservar su memoria, pero también elevó el perfil público de Charles. Le dio influencia. Generó atención financiera alrededor de Althorp. De nuevo, ninguna de esas cosas es automáticamente incorrecta. El problema es que toda la imagen pública descansaba fuertemente sobre una sensación de autoridad moral. Charles era la persona que supuestamente conocía la verdad. Era quien estaba dispuesto a decir lo que otros no dirían. Se le consideraba fiable precisamente porque estaba fuera de la institución real. Pero ahora parece haber reconocido que la historia conocida sobre por qué sus hijos se mudaron a otro continente era inexacta o incompleta, y lo dijo casi con total naturalidad. No pareció tratarlo como una contradicción importante. No se detuvo a explicar hasta qué punto esa admisión cambia la narrativa anterior. Esa puede ser la parte más reveladora. Sugiere que Charles ha repetido estas historias durante tanto tiempo,
que la diferencia entre lo que realmente ocurrió y la versión que prefiere contar puede haberse vuelto borrosa. Cuando eso sucede, la narrativa misma puede empezar a sentirse como la realidad. Y si no puedes confiar completamente en la historia del divorcio, una historia que ayudó a establecer su imagen pública como padre, luchando por mantener contacto con sus hijos, entonces surgen naturalmente otras preguntas. ¿Cómo debería evaluarse lo que cuenta sobre su infancia, su relación con la familia real, sus descripciones del matrimonio de Diana, sus dificultades, las cosas que supuestamente ella le contó en privado? Charles Spencer ha sido una de las voces importantes que han moldeado durante décadas la mitología pública alrededor de Diana. A menudo ha hablado sobre lo que supuestamente pensaba, lo que sentía, lo que quería. Después de su muerte, se posicionó como una de las personas capaces de interpretar su vida para el público. Pero si permitió que una versión simplificada o inexacta de su propia vida permaneciera sin corregir durante décadas, ¿qué otras narrativas ha permitido que permanezcan? ¿Qué historias sobre Diana también podrían haber sido moldeadas por su perspectiva? Eso no es lo mismo que decir que mintió sobre Diana. Significa que la credibilidad de cualquier narrador importa. Y cuando una persona permite que el público crea algo inexacto, porque esa versión protege o fortalece su imagen, crea un problema de credibilidad que se extiende más allá de un solo tema. Una vez que aparece un problema de credibilidad, resulta muy difícil contenerlo. Si existe un ejemplo documentado de alguien que permite que circule una versión engañosa de los hechos, porque resulta más sencilla o más favorable que la verdad completa, todo lo que esa persona ha dicho comienza a verse de manera diferente. Empiezas a notar las omisiones. Notas qué detalles reciben énfasis. Notas qué cosas se pasan rápidamente por alto. Y empiezas a preguntarte cómo contarían la misma historia a otras personas implicadas. Victoria Aitken, la primera esposa de Charles, ha mantenido en gran medida su privacidad respecto a su matrimonio y divorcio. Rara vez ha hablado públicamente. Esa ha sido su decisión durante décadas. Mientras tanto, Charles ha dado ahora una entrevista en la que su propia descripción parece contradecir la versión pública conocida por mucha gente. Victoria todavía no ha ofrecido públicamente su propio relato detallado. Tiene todo el derecho a no hacerlo, pero su silencio deja naturalmente abierta la pregunta de qué podría decir si alguna vez eligiera contar su versión. Después están los otros matrimonios de Charles Spencer. Ha estado casado 3 veces. Su segundo matrimonio con Caroline Freud también terminó en divorcio. Su tercer matrimonio, con Karen Gordon, ha parecido públicamente más estable, y tienen una hija juntos. Aún así, existe un patrón más amplio de relaciones que terminan, hijos viviendo en lugares distintos, y narrativas públicas que quizá no reflejen completamente las realidades privadas. Y a lo largo de todos esos capítulos, Charles Spencer ha sido normalmente la persona que controla el relato público. Escribe los libros, da las entrevistas, cuenta la historia. Pero controlar una narrativa no es lo mismo que establecer la verdad. Y lo que quizá acabamos de ver es una muestra de la diferencia entre ambas cosas. La lección más amplia no se limita realmente a un divorcio o a una entrevista. Tiene que ver con la forma en que el público consume historias de celebridades, especialmente historias contadas por personas que se promocionan a sí mismas como narradores de la verdad. Charles Spencer construyó gran parte de su identidad pública diciendo cosas que supuestamente el palacio no diría. Se convirtió en la voz auténtica dentro de una familia asociada con imágenes cuidadosamente controladas. Pero la autenticidad también puede convertirse en una actuación. Decir la verdad puede convertirse en parte de una marca. Y alguien que construyó su reputación alrededor de verdades difíciles parece haber revelado casualmente que una versión más cómoda de su propia historia permaneció sin corregir durante décadas. Eso no es una pequeña inconsistencia,
afecta la base misma de su credibilidad. Mira de nuevo las dos versiones. Durante años, la impresión fue que Charles luchó por mantenerse conectado con unos hijos que habían sido llevados al extranjero. Ahora dice que aceptó el acuerdo. La percepción pública era que su esposa se llevó a los niños. Ahora dice que sabía que no podía cuidarlos solo. Esos detalles crean dos interpretaciones muy distintas. Puede que ambas encajen dentro de una historia más grande y complicada, pero sin ese contexto, no coinciden de forma natural. Y si se permitió conscientemente que la versión anterior permaneciera a pesar de estar incompleta, entonces las preguntas sobre credibilidad se vuelven inevitables, porque si alguien puede reformular la experiencia más personal y emocional de su vida adulta, la gente puede empezar a preguntarse cómo manejó otras historias también. Su infancia, sus padres, su hermana, sus sobrinos, la familia real, cada tema importante sobre el que ha hablado públicamente. Eso es lo que ocurre cuando la credibilidad queda dañada en algo fundamental. La duda no permanece en un solo lugar, se extiende. Ahora bien, puede haber mucho más en la historia. Quizá Charles aceptó la mudanza de Victoria bajo una presión significativa. Quizá la posterior disputa legal se centró en cuestiones completamente distintas. Quizá la verdad completa sea mucho más complicada que tanto la antigua narrativa pública como su admisión reciente. Eso es posible. Pero Charles no proporcionó ese contexto en la entrevista. No se detuvo a explicar la aparente discrepancia. Simplemente dijo el hecho y siguió hablando. Y eso es lo que hace que el momento sea tan inusual. Si una persona está contando una historia, complicada pero verdadera, normalmente entiende la importancia de explicar aparentes contradicciones. Si una persona está gestionando una narrativa, la consistencia se convierte en algo que debe mantenerse constantemente. Y ahora, muchas de las historias anteriores de Charles Spencer pueden verse de manera diferente. El trauma infantil, las experiencias en internados, la complicada relación con sus padres, la imagen de hermano, protector. El discurso del funeral, los memoriales de Diana, los libros, las entrevistas, todo. Eso puede recibir ahora un mayor escrutinio. Porque una vez que sabes que una versión pública importante relacionada con sus propios hijos quizá no reflejaba toda la verdad, naturalmente empiezas a preguntarte qué más ha sido simplificado y, más importante aún, empiezas a preguntarte qué historias de otras personas ha estado contando además de la suya. Y si esas personas describirían los mismos acontecimientos de la misma manera. El hecho de que no haya abordado directamente la contradicción hace que el asunto sea aún más llamativo. Si realmente hubieras pasado años creyendo que tu exesposa se llevó a tus hijos y que te viste obligado a luchar por poder verlos, y luego reconocieras que originalmente habías aceptado el acuerdo, parecería haber muchísimo que explicar. Podrías querer describir qué cambió, por qué evolucionó tu comprensión, por qué ocurrió después la batalla legal, por qué la antigua narrativa pública se volvió tan diferente. Pero en la entrevista, la admisión pareció casi casual, un pequeño comentario factual, y sin embargo, ese comentario potencialmente debilita una historia repetida durante décadas. Esa falta de emoción es lo que hace que algunas personas se pregunten si la narrativa anterior siempre fue más construida que recordada. Una historia repetida tantas veces que la diferencia entre hecho y presentación desapareció. Gradualmente, Charles Spencer construyó una carrera pública en parte sobre la imagen de ser el miembro auténtico de la familia, la persona que dice lo que otros se niegan a decir, el hombre que defiende a la familia frente a las instituciones. Pero la pregunta incómoda ahora es si esa disposición a confrontar verdades difíciles siempre se aplicó también a sus propias decisiones. Durante años, la imagen pública sugería un padre que nunca habría dejado voluntariamente marcharse a sus hijos. Su explicación más reciente
Sugiere que sí aceptó su partida porque creyó que era la opción práctica en ese momento. Es una decisión humana. Incluso puede haber sido una decisión responsable dadas las circunstancias. Pero no es la misma imagen que se presentó públicamente. Entonces, ¿dónde deja eso la historia? Nos deja con un Charles Spencer cuyas narrativas públicas quizá necesiten más escrutinio del que mucha gente les dio anteriormente. Nos deja con partes de la historia de la familia Spencer que quizá merezcan una nueva evaluación. Plantea una posibilidad incómoda sobre cuánto de lo que el público cree respecto a Diana, su infancia y su relación con su hermano, pudo haber sido filtrado a través de un narrador especialmente hábil. También deja preguntas sobre Harry y William. ¿Qué han experimentado? ¿Qué saben? ¿Y por qué ambos, de maneras diferentes, parecen haber mantenido más distancia con el tío que una vez estuvo en el funeral de su madre y prometió públicamente protegerlos? Gracias por ver el video. Si disfrutas estos análisis más profundos sobre las dinámicas de la familia real y las historias que moldean la percepción pública, asegúrate de estar suscrito a Crown Watch. Estamos mirando más allá de los titulares y examinando las narrativas detrás de ellos. Y todavía queda mucho por analizar. Nos vemos en el próximo.